Nehemías capítulo 12. Estos son los sacerdotes y los levitas que vinieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Josué, Saraía, Jeremías, Esdras, Amaría, Meyuc, Atus, Sebenías, Rehum, Merimut, Ado, Gentón, Abía, Miamín, Madía, Belga, Semeía y Joyarib, Idaía, Seyum, Amoc, Elías, Idaía. Estos son los príncipes de los sacerdotes o familias sacerdotales que vinieron con sus hermanos en los días o pontificado de Josué. Los levitas fueron Jesúa, Benui, Sedmiel, Sarebía, Judá, Matanías, que con sus hermanos cantaban y dirigían los himnos. Y Becbesía y Ani, con sus hermanos, cada cual en su ministerio. Josué, sumo sacerdote, engendró a Joacim. Joacim engendró a Eliasib, y Eliasib engendró a Joiada. Joiada engendró a Jonatán. Jonatán engendró a Jedoa, o Jado. Y en el templo de Joacim, los sacerdotes, cabezas de las familias sacerdotales, eran: de la de Saraías, Maraía; de la de Jeremías, Ananía; de la de Esdras, Mosoyam; de la de Amarías, Joanán; de la de Milico, o Meyuc, Jonatán; de la de Sebenías, José; de la de Aram, Edna; de la de Marayot, Elsi; de la de Adaía, Zacarías; de la de Gentón, Mosoyam; de la de Abía, Secri; de la de Miamín; y de Moadías, Felti; de la de Belga, Samúa; de la de Semaía, Jonatán; de la de Joyarib, Matanaí; de la de Jodaía, Asi; de la de Seyai o Seyum, Selai; de la de Amoc, Eber; de la de Elías, Asebía; de la de Idaía, Natanael. En cuanto a los levitas que vinieron en los tiempos de Eliasib y de Joiada, y de Joanán y de Jedoa, fueron escritas las cabezas de aquellas familias levíticas como las de los sacerdotes en el reinado de Darío, rey de Persia. Los hijos de Leví, príncipes o cabezas de las familias, se hallan también escritos en el libro de los anales hasta el tiempo de Jonatán, hijo de Eliasib. Los príncipes, pues, de los levitas eran Asebía, Serebía y Josué, hijo de Sedmiel, con sus hermanos empleados en cantar himnos y salmos por sus turnos, conforme a la disposición de David, varón de Dios, observando igualmente el orden establecido. Matanía y Becbesía, Obedía, Mosoyam, Telmón, Acub, eran guardas de las puertas y de los vestíbulos de delante de ellas. Vivían estos en tiempos de Joacim, hijo de Josué, hijo de Josedec, y en tiempo de Nehemías, gobernador, y de Esdras, sacerdote y escriba. Para la dedicación de los muros de Jerusalén, buscáronse por todos los lugares los levitas, para hacerlos venir a Jerusalén, celebrar la dedicación y fiestas en acción de gracias, con cánticos y címbalos, salterios y cítaras. Juntáronse pues los cantores de la campiña de Jerusalén, y de las aldeas de Netufati, y de la casa de Galgal, y de los territorios de Geba y Asmavet, pues los cantores se habían fabricado granjas en la comarca de Jerusalén. Purificáronse pues los sacerdotes y levitas, y purificaron después al pueblo, y las puertas y los muros. Yo hice subir a los magnates de Judá sobre la muralla, y formé también 2 grandes coros de gente que cantaba. Y se encaminaron a la derecha sobre el muro hacia la puerta llamada del estercolero.
y detrás iban Osaías y la mitad de los magnates de Judá, y Azarías, Esdras y Mosoyam, Judas y Benjamín y Semeía y Jeremías. De los sacerdotes iban con sus trompetas Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semeías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Secur, hijo de Asaf, y sus hermanos Semeía, Azarel, Melalai, Galalai, Maai, Natanael, y Judas, y Anani, con los instrumentos músicos de David, varón de Dios, y Esdras, escriba, delante de ellos hasta la puerta de la fuente. Enfrente de estos subieron los otros por las gradas de la ciudad de David, o monte Sión, donde se alza el muro sobre la casa de David, hasta la puerta de las aguas al oriente. Y de esta suerte el segundo coro, de los que cantaban a Dios acciones de gracias, marchaba por la parte opuesta, y yo detrás de él, con la otra mitad del pueblo, por encima de la muralla y de la torre de los hornos, hasta la parte más ancha del muro, pasando por sobre la puerta de Efraín, y sobre la puerta antigua, y sobre la puerta del pescado, y sobre la torre de Ananeel, y la torre de Emat, hasta la puerta del ganado, y vinieron a parar sobre la puerta de la cárcel. Y juntáronse los dos coros de cantores en la casa de Dios, estando yo y la mitad de los magistrados conmigo, y los sacerdotes Eliakim, Maasía, Miamín, Miquea, Elioenai, Zacaría, Ananía, con sus trompetas o clarines, y Maasía y Semeía, y Eleazar, y Asi, y Johanán, y Melquía, y Elam, y Eser. E hicieron resonar su voz los cantores, y Jezraía su prefecto, o maestro de capilla. E inmoláronse en aquel día grandes víctimas, y hubo gran regocijo por el consuelo de que los colmaba Dios. Alegráronse igualmente sus mujeres e hijos, y el alborozo de Jerusalén se oyó de lejos. Escogiéronse también en aquel mismo día de entre los sacerdotes y levitas algunos para cuidar de las salas del tesoro, a fin de que por sus manos los magnates de la ciudad presentasen en honorífico tributo de acción de gracias las ofertas de los licores y de las primicias y de los diezmos, porque el pueblo de Judá quedó sumamente satisfecho de los sacerdotes y levitas que asistieron a estas funciones. Y estos, por su parte, cumplieron exactamente con el culto de su Dios y con las ceremonias de la expiación, como también los cantores y porteros, conforme a lo prescrito por David y por su hijo Salomón. Porque desde el principio, en tiempo de David y de Asaf, había establecido jefes de los cantores que entonaban himnos y alabanzas a Dios. Y así, en tiempo de Zorobabel y en el de Nehemías, todo Israel daba diariamente sus raciones a los cantores y porteros, y presentaba la oblación santa de los diezmos a los levitas, y éstos la presentaban también a los hijos de Aarón. Nehemías capítulo 13. Por aquel tiempo se hacía en presencia del pueblo la lectura del libro de la ley de Moisés, y hallóse escrito en él que ningún amonita ni moabita debe jamás entrar en la congregación del pueblo de Dios, por cuanto no socorrieron a los hijos de Israel con pan y agua. Antes bien sobornaron con dinero contra ellos a Balaam, para que los maldijera, aunque nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. Así que hubieron oído la ley, separaron del pueblo de Israel a todo extranjero. Estaba esto al cuidado del sacerdote en Asib,
el cual tenía la superintendencia del tesoro de la casa de nuestro Dios, y había emparentado con Tobías, amonita. Y fabricó para sí una gran habitación, allí donde antes se guardaban las ofrendas, y el incienso, y los vasos, y los diezmos del trigo, del vino y del aceite, que eran las porciones de los levitas, y de los cantores y porteros, y las primicias sacerdotales. Durante este tiempo yo no estaba ya en Jerusalén, porque el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, volví al rey desde Jerusalén, y al fin del año pedí licencia al rey. Vine pues a Jerusalén y entendí lo mal que había obrado Eliasib por amor de Tobías, haciéndole una habitación en los atrios del templo de Dios, lo cual me disgustó sobremanera, y arrojé los muebles de la casa de Tobías fuera de aquella estancia, y mandé purificar las piezas o salas, y volví a llevar allí los vasos de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Supe también que no se habían dado a los levitas sus porciones, y que por eso los levitas, así los cantores como los demás que servían en el templo, se habían retirado cada cual a su país. De lo cual me querellé contra los magistrados, diciendo: ¿por qué hemos abandonado el templo de Dios? Convoqué después a los levitas e hice que cada cual volviese a su destino. Y todo Judá traía el diezmo del trigo, del vino y del aceite, a las trojes, cuya superintendencia dimos a Selemías sacerdote, y a Sadoc escriba, y a Fadaías, del número de los levitas, y por su ayudante a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, por cuanto se tenían experimentados por fieles, y por lo mismo se confió a éstos el repartir las porciones entre sus hermanos. Acuérdate por esto de mí, oh Dios mío, y no borres de tu memoria el bien que yo hice en la casa de mi Dios y por su culto. En aquellos días observé en Judá algunos que pisaban uva en los lagares el día de sábado, y que en este día traían también haces de leña, y cargaban sobre asnos vino, uvas, higos y toda suerte de cosas, y lo entraban en Jerusalén. Y mandéles expresamente que vendiesen solamente en los días en que era lícito vender. Habitaban asimismo en la ciudad gentes de Tiro, que introducían pescado y todo género de mercancías, y vendíanlas en sábado a los hijos de Judá en Jerusalén. Por lo que reprendí a los magnates de Judá y les dije: ¿cómo hacéis una maldad como esta, profanando el día de sábado? ¿No hicieron esto mismo nuestros padres, y nuestro Dios descargó sobre nosotros y sobre esta ciudad todas estas calamidades? Y ahora vosotros provocáis más la ira contra Israel, violando el sábado. Sucedió pues que al comenzar el sábado, cuando al anochecer quedaron como en reposo las puertas de Jerusalén, di la orden y quedaron éstas cerradas, y mandé que no se abriesen hasta después del sábado. Y puse de guardia en ellas algunos de mis criados, a fin de que nadie entrase cargas en día de sábado. Y los negociantes y vendedores de toda especie se quedaron fuera de Jerusalén por 1 y 2 veces. Pero yo les amenacé y dije: ¿por qué os quedáis así delante de las murallas? Si otra vez lo hiciereis, enviaré a gente a prenderos. Con esto, desde entonces, no volvieron más en sábado. Dije también a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas y santificasen o celasen el día del sábado.
También por esto, acuérdate de mí, oh Dios mío, y perdóname según la muchedumbre de tus misericordias. Vi, asimismo, en aquellos días a algunos judíos casados con mujeres de Azoto, de Amón y de Moab. Y así sus hijos hablaban medio azoto y no sabían hablar judío, sino que hablaban un lenguaje mixto de ambos pueblos. Por tanto, los reprendí y los excomulgué, e hice azotar a algunos de ellos y mesarles los cabellos, y que jurasen por Dios que no darían sus hijas a los hijos de los tales, ni tomarían de las hijas de ellos para sus hijos, ni para sí mismos. Y dije, ¿no pecó en esto mismo Salomón, rey de Israel? Y ciertamente que entre las muchas naciones no había rey semejante a él, y era el querido de su Dios, y Dios le constituyó rey sobre todo Israel. Pues aún a éste le arrastraron al pecado las mujeres extranjeras. ¿Con qué? Nosotros también desobedientes cometeremos esa tan gran maldad de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Uno de los hijos de Joiada, hijo de Eliasib, sumo sacerdote, era yerno de Sanabayat, horonita, por cuyo motivo los aparté lejos de mí. Acuérdate, Señor Dios mío, de castigar los que profanan el sacerdocio, violando el derecho sacerdotal y levítico. Los purifiqué, pues, os separé de todas las mujeres extranjeras, y restablecí las clases de los sacerdotes y levitas, cada cual en su ministerio, y para que cuidasen de la ofrenda de la leña y de las primicias en los tiempos señalados. Acuérdate de mí, oh Dios mío, para mi consuelo. Así sea. Último capítulo de Nehemías. Deo gracias.